Sé que por mucho que lo intente, no estaré ni de lejos a la altura de nuestra invitada de hoy. Verán, si hubiera que definir el trabajo de Cristina Pérez Diego en una sola frase, esta sería: periodismo con alma. Ella, mejor que nadie, sabe hacer buena aquella máxima del poder de la palabra y también de los silencios, precisamente porque de palabras y silencios es el tramo del camino que recorres junto a Cristina. Y no sé cómo lo hace, pero a su lado te sientes importante, escuchado. Es magia, es un don. Le apasionan las cosas sencillas, las gentes sencillas, porque en cada persona, en cada rincón, hay para ella una historia que contar. Una historia cocinada a fuego lento, como ella misma dice, en un tiempo y un mundo de locos que nos toca vivir. Su voz cálida, su tono sosegado, te envuelve y te acaricia como un soplo de aire fresco. Con su mirada ingenua, como de una niña con la naricilla pegada al cristal, va narrando, contando, preguntando, con tal maestría que sabe sacar lo mejor de cada uno. Y sabe hacerlo con rigor, con inteligencia, con oficio, porque hay detrás muchos años de sentarse ante un micrófono, miles de entrevistas, reportajes informativos, especiales, galas. La radio no se ve, la radio es magia, y Cristina Pérez Diego es un hada cuya varita es la palabra, la magia de la palabra. Cristina Pérez Diego, bienvenida a la Ciudadela de Jaca. Nacida precisamente en Jaca, y me vas a permitir que comencemos este viaje por los recuerdos conscientes, los primeros recuerdos conscientes de tu vida. ¿Cuáles te vienen a la cabeza? Pues si me voy atrás en el tiempo, es un ejercicio que con las preguntas que me diste me ha venido muy bien, porque lo estaba haciendo. Me viene, fíjate, Toño, un aroma que es el de las castañas asadas de mi madre en la cocina de leña de casa, y me viene un sonido que es mi padre tocando la guitarra, una canción que yo la tengo como un run run y que he preguntado a mis hermanas y me han dicho que era Jos Brassens. Mi padre cantaba mucho en francés y le encantaba la guitarra, y el sonido que me viene, yo debía de ser muy chiquitina, y me he cerciorado, le he preguntado a mis hermanas mayores: oye, papá, sí, cuando eras pequeña cogía mucho la guitarra, y tengo ese sonido que cada vez que oigo música francesa de los años 60, me da es como volver a la infancia. Ese es uno de los sonidos que tengo más atrás en mi memoria. Oye, y como jacetana que eres, en esa infancia, ¿qué significó la Ciudadela para ti? ¿O cuáles de los primeros recuerdos? Porque hablamos de infancia, de parte de la juventud, y la Ciudadela pues siempre de una u otra manera ha sido importante para los jacetanos. Pues la infancia, lo que estabas diciendo. Yo recuerdo, muy chiquitina, no había ciervos aún, es decir, estamos hablando de hace más de 50 años, era aún muy pequeña, con los niños de la calle La Luna, la que era Ramiro I, pero nuestra calle La Luna, nos escapábamos porque ir a la Ciudadela casi era un poco ir a las afueras, para los que vivíamos tan adentro, ¿no? Y me acuerdo de ir al foso pequeño de la Ciudadela a jugar al escondite, hasta que de repente algún soldado lo oíamos que nos tiraba la bronca, y recuerdo y tengo la imagen de un amigo que se empeñó, se retaron dos en bajar al foso grande. Uno bajó, no me digas cómo hizo para subir, pero bajó escalando, agarrándose a las piedras, que fíjate, tú ahora lo traes esto ahora mismo y dices, es imposible, eso es una barbaridad, hay que... Pues aquel chaval bajó y bueno, no me digas cómo salió, pero el caso es que sí. Y era un lugar de juegos. Era un lugar de juegos peligroso, porque el foso pequeño, bueno, estaba a un paso del foso grande, pero era muy emocionante el estar en la Ciudadela. Luego ya, cuando fui ya más mayor, era pues en el plano profesional. Yo recuerdo inaugurar festivales folclóricos aquí, recuerdo también en la universidad, recuerdo aquella universidad de 1981, el 23F, aquí en la Ciudadela, en un recinto militar, el mismo día del golpe de Estado, estar inaugurando unos juegos de invierno, en fin, y ahora mismo la Ciudadela es para mí el santo y seña de Jaca, porque voy a trabajar todos los días y todos los días voy y vengo por la Ciudadela. La Ciudadela es el corazón de Jaca. Yo creo, no sé si llegamos a ser conscientes de lo que supone este gran pentágono para Jaca, esa vista de pájaro que
que gira todo alrededor de la ciudadela, es espectacular. Yo creo que todos tenemos recuerdos de este castillo. Me ha gustado mucho cuando hablabas de esa infancia, ¿no? De venir a jugar como un sitio muy lejano que era la Ciudadela, porque sí que es verdad que tiene ese magnetismo, ese pues como de mansión, de piedra, de misterio. Y me hablabas de los niños de la calle La Luna. Vamos ahora a la infancia en Jaca, a los juegos y a la calle, porque la calle era una protagonista imprescindible. Pasaban muy pocos coches, entonces cuando pasaba uno casi era noticia, ¿no? Pero sí dicen que la patria de uno está en la infancia. Machado decía que su infancia era un patio de Sevilla, ¿no? Para mí era algo más sencillo como la calle La Luna. Fíjate que años después todavía somos muy buenos amigos, los niños y las niñas de la calle La Luna. Sí, la calle La Luna era una calle muy comercial. Era una calle que tenía peluquería de hombres, Toño, peluquería de mujeres. Tenía a los Diego con los sifones, con el hielo. Estaba la pescadería Blasco. Estaba Ultramarinos, la tienda pequeñita de Adela. Teníamos una carbonería, es decir, es que estaba todo. La de Aurita, estaba todo en la calle. Luego ya te ibas a la Plaza de la Cadena y ahí seguía creciendo la calle. Pero esa calle era donde jugábamos al plan. Esto se dibujaba en el suelo con tiza. Jugábamos a polis y cacos y a veces nos salíamos a la calle del Carmen a escondernos, pero eso ya era un territorio inexplorado. Nosotros éramos de ese tramo de la calle. Y a Churrobá, que era una salvajada, pero jugábamos a Churrobá y cuando no te hacías una cuquera en la cabeza te la hacías en la rodilla y éramos muy felices. Yo creo que de esa calle de La Luna aprendimos a ir en bicicleta con la bicicleta de Blasco, un talabarte de hierro, y ahí fuimos aprendiendo todos y era una felicidad. Bueno, hacíamos las picias de niños de entonces, de pegar celo al timbre para que estuviera sonando un ratito, hasta que bajaba la abuela Orosia y nos tiraba la bronca. Estaba la imprenta del Raro también, con ese peculiar. Yo me acuerdo que me gustaba mucho entrar a la imprenta del Raro, que era muy chiquitina, estaba justo enfrente de mi casa, a oler las gomas de nata, esas gomas de borrar, ese olor que había. No las de Milán, las de nata. No, eran unas gomas de nata, además creo que ponía nata, creo recordar. Y era la sensación de entrar en otro mundo, ¿no? Estaba el taller de té, yo no sé, estaba el bar chiquito, es que había tantas cosas. Cuando yo fui creciendo fue perdiendo protagonismo. Yo sí que cuando era muy chiquitina en esa calle se hacían muchas fiestas, hacían guateques, llenaban la calle de alegría. Era una vida, era la infancia, era la patria. Y era esa calle. Salir de esa calle era salirte de tu zona de confort, ¿no? Como dicen ahora. Te ibas a la Plaza de Viscos a merendar, bueno, eso era ya coger la merienda e irte a la Plaza de Viscos. Nosotros hacíamos alguna picia, bueno, pues nos llegamos a quedar encerrados en el cementerio, se nos ocurrió una noche de verano. Un día nos cogimos la vía del tren, nos fuimos a Bergosa, es decir, era un poco como lo de los 5 y los 7, ¿te acuerdas de Nick Layton, de aquellas? Pues era eso, ¿no? Muy buenos recuerdos. Y ahora seguimos de vez en cuando, hasta hace poco algún verano nos reuníamos y nos queremos mucho. Nos queremos mucho. Fue una infancia muy feliz. Fíjate que escuchándote me han venido a la memoria olores, imágenes, y es verdad que era una calle con mucha belleza. Cris, ¿de pequeña quisiste ser? Nunca me planteé qué quise ser. No tenía aspiraciones a nada en concreto. Cuando ya fui adolescente, siempre recuerdo que cuando veía esas películas que de repente un tipo lo dejaba todo y se iba a un bosque, a una casa con la Olivetti a escribir un libro y se encerraba, yo decía, qué maravilloso tiene que ser ir a escribir un libro, estar solo en una casa, en un bosque, la inspiración. Eso ya de adolescente me generaba cosquilleo, ¿sabes? Es decir, me gustaría, no sé, lo encontraba atractivo, pero no sabía muy bien qué es lo que me gustaba. Siempre yo sabía que había algo relacionado con las palabras. Siempre me gustaba escribir, escribía poesía, bueno, fíjate, que adolescente no he escrito una poesía, ¿no? Escribía cosas, luego la rompía, pero siempre, no sé, parece que iba hacia ahí, hacia las palabras. ¿Y cuándo es el momento concreto que se cruza en tu vida la comunicación, el periodismo, la radio? Pues ese fue un gran regalo, ese fue el regalo que me dio la vida, porque yo no me encontré a la radio me encontró a mí. Llega la radio, Radio Jaca, cuando llegan las frecuencias moduladas. Sí. Surge, bueno, llegó allí, estaba Javier Ferrer primero, luego estuvo ya José Luis Rodrigo, hay que empezar a inventar programas, empezamos a hacer un programa que se llamaba Pueblos y Gentes, que era coger un cassette, el cassette,
ir por todos los pueblos de la comarca a grabar, no sé, mira, yo la primera vez que hablé en la radio, lógicamente cuando hablé eran grabaciones, nadie llegaba y hablaba, te tenías que grabar, te tenías que oír. Yo tenía algo que tenemos muchas personas a las que nos ha llegado la magia de algo, yo tenía y sigo teniendo el síndrome del impostor, ¿vale? Esa sensación de decir, yo no tenía que estar aquí, pero hay algo que me atrae. Yo llegué, me senté en la radio, abrí el micrófono, se encendió la luz roja y dije, yo de aquí no me voy. No sé, hubo algo, hubo como un flechazo. Y además hubo un flechazo que era una carga de respeto de decir, Cristina, me da igual que me oigan 10 como 10.000 personas. El respeto es que hoy sigue siendo el mismo. Cuando abres el micrófono, tú lo sabes, abres el micrófono, se enciende la luz, suena la sintonía y de repente despegas. Y dices, a ver, cuida con lo que dices, que esta herramienta es muy importante. Utilízala bien y ten respeto, ¿no? Para mí fue un regalo la radio. Luego ya seguí el aprendizaje, me fui a agencias de noticias, estuve 8 años en un periódico, en el diario El Dragón. Luego volví a la radio online, a los podcasts en Aragón Radio, que era otra radio, pero siempre iba y venía a la radio de Marconi, que digo yo, ¿no? A la radio de siempre. Y hasta que ya en una de estas volví y me quedé otra vez. Pero ya llevaba todo ese aprendizaje, tuve la oportunidad de poder elegir y volví a la radio. Pues fíjate que es curioso cuando te escuchaba hace un momento hablar de aquellas grabadoras que llevábamos, ¿no? que eran unos cacharros grandes. Como una televisión. A cómo han evolucionado las cosas. ¿Cómo has vivido tú, que vienes de alguna manera de la época analógica, de que todo era muy grande y hacía muy pocas cosas, a un momento en el cual, pues no sé, es todo tan sofisticado y cada vez más? Y ¿cómo lo has vivido? Hombre, agradecerlo, lo hemos agradecido todos, ¿no? Pero yo te confieso, yo estoy muy perdido. Pues, a ver, yo no soy nativa digital, como tú tampoco, ¿no? Hay una generación que son nativos digitales, pero a mí no me disgusta. Me gusta la tecnología, tampoco si nos ponemos en la NASA, ¿no? Lo justito para la radio. Pero fíjate, las nombraba antes, en la radio empezamos con las cintas abiertas. Quien nos esté viendo ahora y sea joven dirá, ¿qué es eso? El Revox, una cinta. El Revox, cinta abierta. Cassettes, discos de vinilo, los cartuchos, las cartucheras que eran para la publicidad. Los compact discs, eso ya era poner compás y música, bueno. De repente empezaron a llegar pantallas a los estudios de la radio. Pantallas de ordenador. Con esto que hacemos. En la radio hemos tenido un sistema que se llamaba el Viva, el X-Frame. Ahora tenemos el Dale. Entonces no nos ha quedado otro remedio, Toño, que ir adaptándonos. Ir continuamente, porque claro, en las radios grandes tú no te haces de autocontrol, tienes un técnico. En las radios pequeñas tú bien sabes que tú eres el autocontrol. Tú eres el que gobierna la nave en todos los sentidos. Pero hay algo muy bueno de las tecnologías en la radio. Y es que desde que han llegado las tecnologías, la radio tiene memoria. Se suben. Yo acabo de hacer un programa hoy, ese programa automáticamente se ha subido a nuestro diario digital, a Radio Jaca Ser Pirineos. Lo cual está muy bien, claro. Está ahí, tiene memoria la radio. Yo me acuerdo cuando empecé en Radio Jaca, yo hacía una entrevista y a los 3 días te venía, oye, que no la he podido grabar de la radio, ¿me das una copia? Oh, no había. O sea, era la inmediatez. La radio tiene memoria ahora. Antes la radio se tejía, bueno, ¿no? como la mujer de Ulises, se trabajaba de día y de noche se deshacía, el día siguiente ya no valía. Ahora no, ahora tienes la sensación de que lo que hiciste ayer quizá algo te pueda servir para hoy. Es una gran ventaja, los podcasts, los sonidos, te llevas la voz encima. ¿Cuál es el gran problema? Que es catastrófico cuando falla. Claro. Porque cuando falla la tecnología, cuando falla un satélite, cuando fallan los ordenadores, te quedas en blanco. Y no hay drama más tremendo que la radio en blanco. Eso es lo que más pesadillas nos puede causar a los radiofonistas, que de repente se quede. Eso es lo malo de la tecnología, que cuando se cae, se cae. Por lo demás, ahora estamos, tú ahora te vas a Alaska de vacaciones, te descargas nuestra app y nos estás oyendo en directo, te metes en el diario digital y estás al día de las noticias, algo que era impensable. Esto de la globalización del sonido de la radio tiene sus pros, sus contras, pero es como que ha recuperado esa memoria de la radio. No me llevo mal con las tecnologías y las tecnologías se portan bien conmigo. Hay veces que digo, ¿dónde estará la Olivetti? ¿No? Porque
hemos hablado de la forma, vamos al fondo. Hoy, a través de cualquier dispositivo, tenemos noticias y noticias y noticias y versiones. Y yo a veces pienso, ¿no? Esa sobreinformación, incluso de formación, ¿no? Tú como periodista, ¿cómo lo vives? Pues, mira, yo lo vivo para que me entiendas, porque igual es más complicado explicarlo. Si pongo el ejemplo, un menú. Tú vas a un restaurante y tiene muchos primeros platos, muchos segundos platos y muchos postres. Tú tienes que elegir bien lo que quieres. No solo eliges bien lo que quieres, sino que, igual que en la alimentación, ahora se busca la trazabilidad de un alimento, de dónde viene, qué ha comido. En las noticias también hay que buscar esa trazabilidad. Es decir, tú eliges del menú. Yo me quedo con esto y con esto, pero quiero saber de dónde vienen las noticias. Es decir, quiero ir a un medio fiable. Tú eliges lo que quieres. Además, yo siempre aconsejo que no leas siempre lo mismo, que no oigas siempre lo mismo, que generes un espíritu crítico, que yo creo que estamos muy a falta de generar, de ser críticos, de comernos todo lo que nos dan, no. Te quedas con el titular y a partir de ahí en las redes sociales empiezas a mover un tsunami que dices, no, métete dentro, que a veces el titular te está engañando. Por eso lo de la trazabilidad. Vete a medios, el medio de toda la vida, que ahora también está en internet, el medio que te da confianza. La gente, el periodista al que le pones cara, o que no le pongas cara, pero que te genera confianza. Coge un poquito de todo, de lo bueno, busca la trazabilidad y a partir de ahí genera el espíritu crítico. Y lo demás, déjalo, porque es tremendo, porque te puede llevar a la confusión, te puede llegar al engaño y te aleja de la realidad de pisar el suelo. No, y que de alguna manera puedes llegar a leer o a ver lo que tú quieres, aunque esté equivocado, ¿sabes? Porque es que al final yo veo que eso es así, ¿no? Que hay que fidelizarse, ¿no? Y en base a eso crear tu sí, pero sobre todo ir a medios que te den confianza. A mí me da mucha pena, a mí me gusta Twitter, bueno, Facebook también, Instagram ya, bueno, pero bueno, hay veces que más los usas de cotilleo para ver lo que pasa en ese mundo del postureo, ¿no? Que a veces son algunos medios. Y a veces yo me doy cuenta que hay noticias de Twitter que de repente digo, ostras, espera, Cristina, entra. Y entras y dices, nada que ver. Por eso que no nos dejemos llevar por los grandes titulares, que la letra pequeña siempre es la que te va a convencer más. Cristina, a lo largo de tu dilatadísima trayectoria profesional, dime qué reportaje, qué entrevista, cuál es el trabajo radiofónico que has hecho, que lo recuerdas como un momento especialmente duro. Pues ha habido, desgraciadamente, imagino en tantos años, muchos, porque la vida es lo que tiene. Pero me voy a lo que más reciente tengo, que es precisamente de unos amigos de aquí de Jaca, de Ana Cris y de José Ángel. Era el Día Mundial contra el Suicidio. Ellos lo vivieron, una hija adolescente. Yo hablé con ellos y les dije si querrían hablar conmigo. Fueron, Toño, tan sumamente generosos. Dieron tantas herramientas a las familias que habían pasado por ese proceso para decirles qué hay que hacer. Me pareció tan tremendo que fueran tan generosos en ese momento conmigo. Yo sé que esa entrevista hizo mucho bien después, ayudó mucho y les estaré siempre eternamente agradecida, pero se daban factores y es que yo los conocía. Es un niño de la calle La Luna. Claro. Los conocía, los quiero mucho y yo les pregunté diciendo, bueno, no hay compromiso, solo que yo quiero que esto sirva para algo. El morbo no, porque a mí no me gusta. Claro, es una cosa de la que vivo absolutamente alejada. Pero fue una herramienta tan importante, tan dolorosa, tan generosa, que es de las cosas que a mí misma más me costó hacer la entrevista, pero sabía que iba a servir, y sirvió. Fue muy duro, pero sirvió. Y además eso, no solamente realizarla, sino saber que has hecho algo que ha podido ayudar en un momento dado a alguien. Cambiamos radicalmente de tercio, el momento dulce, el momento que dices, ostras. Pues esos también hay muchos, porque yo tengo, no sé si es mala o buena costumbre, si es poco o muy profesional, y hay veces que, bueno, te da un poco igual, soy un verso libre, es un defecto que tengo.
Y es que yo huyo siempre de las noticias de los grandes titulares para llevarlos al día a día a la radio, me refiero. Yo prefiero ir a la gente que estamos haciendo las cosas todos los días. A mí me encanta hacerlo mucho, he estado todavía en Huesca, un reportaje, me fui a una residencia de ancianos en directo, me cogió a mí una señora mayor, en directo con el micrófono, me fue enseñando la residencia y me fue contando su vida. Fue absolutamente maravilloso. Me contó cómo fue su vida, cómo veía la vida de ahora, cómo pasó la pandemia, cómo nos veía, ¿no?, a la gente que habitamos ahora este mundo. Una lección de sabiduría, de honestidad, de sinceridad, de valentía, de decir, bueno, tremendo. Me enseñó su habitación, una habitación muy pequeñita, y la mujer era muy feliz con esa habitación porque ella estaba ayudando a otros residentes a que fueran felices. Esas cosas, eso es la vida. Lo demás son grandes titulares, eso es la vida. Oye, a lo largo de todas esas, no cientos, miles de entrevistas que has hecho, dime al menos a una persona, yo qué sé, no te voy a decir famosa, sino alguien que has entrevistado que especialmente te marcó huella. Pues esto igual te va a sonar un poco raro, pero las entrevistas que más me han impactado han sido entrevistas de gente, el alcalde de un pueblo de los Monegros, 100 habitantes, la lucha de ese hombre para evitar la despoblación, para fijar población, las artimañas que usan, cómo el pueblo intenta trabajar unido, cómo intentan llamar a las administraciones, todo ese trabajo que hacen. A mí esas son las entrevistas que más me gustan. Lo de la mosca de la tele es verdad, ¿no? Es verdad. No existe, vale. Aquí en la ciudad tenemos ciervos. Y esta está conmigo. Y tenemos no hay una entrevista especial, pues has entrevistado a artistas, a políticos, He disfrutado con entrevistas a Toño Loterelli, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando te une algo más que una profesión, cuando hay una química especial, y cuando estás hablando con alguien como tú, por ejemplo, bueno, pues que te pones en la piel de 100 personajes, que sales de todo, que sabes lo que estás dando, que cuentas historias, eres un gran narrador de historias. Yo es que realmente aquí estoy muy, muy rara, yo tenía que estar ahí donde estás tú y tú aquí, ¿vale? Yo me siento aquí extraña. Pero sí, hay entrevistas con las que disfrutas especialmente, y con la gente creativa yo disfruto muchísimo. Porque os estáis reinventando continuamente y estáis abriendo camino, no os seguís el camino de los demás, y a mí eso me gusta, ¿no? Lo del ser el verso libre que te decía antes, que a veces es un poco una marcianada, a mí me gusta un marciano. Y normalmente a la gente que trabaja, que hace bien su trabajo, esas entrevistas son las que me gustan. Pues tengo que decirte... Hombre, Iñaki Gabilondo, esa la hice, esa entrevista es... Claro. Esa sí que es una parte. Yo, bueno, lo que puedo decir es que siempre a lo largo de tus programas, de tu trayectoria, siempre hemos tenido un hueco los artistas, y da gusto porque yo, escuchándote en Radio Huesca y tal y cual, pues a la compañía de teatro que este fin de semana va al pantano de no sé dónde, siempre, ¿no? Y eso se agradece muchísimo ese hueco, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor notas que por cumplir el cupo tiene su presencia en la cultura, pero en tu caso ha sido tener presencia y sensibilidad, ¿no? Para ese mundo cultural de los artistas, de los bailarines, de los cantantes, de la gente que hace Pero es que Toño tiene que ser así, y si la pandemia no nos ha enseñado que la cultura nos ha salvado, entonces ya apaga y vámonos. La cultura nos ha salvado en la pandemia, pero la cultura, el cine, la música, el teatro que hemos visto, la lectura, la cultura es la que nos ha estado alimentando. Y además yo siempre digo que a mí me gusta dar buenas noticias. De la cultura siempre salen buenas noticias. Es muy difícil que salga una mala noticia, sí, cuando no hay subvenciones, cuando hay una compañía de teatro que cierra, cuando no se llena un cine, pero la cultura sí es una generadora de buenísimas noticias. Sí, es fantástico el mundo de la cultura, es lo mejor que hay. Oye, dime esa entrevista que tienes todavía pendiente a alguien que, ostras, me gustaría a mí. Pues ya te he dicho que soy un poco marciana, ¿vale? Ya. Me encantaría hacerle una entrevista a un abuelo que solo conocía a una abuela, a un abuelo que no conocí, que era el padre de mi padre, que era carabinero, estaba por Zuriza, por Anso, porque era un gran contador de historias, siempre me lo dicen, y mi padre también era un gran contador de historias. Mi padre contaba muchas historias de su abuelo, y aquí en Casa Miguel, en Casa Miguelito, mi abuelo siempre me contaba que cuando venía de trabajar se liaba su cigarrillo,
y estaban esperando a que llegara para que contara historias. Y me encantaría haberlo conocido, a Doroteo Pérez, me hubiera encantado hacer una entrevista. Es curioso porque has hecho un viaje como el Ministerio del Tiempo, ¿no te has ido atrás? Bueno, claro, es que no, me estás es que nombrando siempre... la serie de mi vida. Claro, es que eso es lo que Tiempo. sucede, que cuando yo esta pregunta la formulo, todo el mundo se va, pues a gente del futuro, a gente muy famosa, a la Madre Teresa de Calcuta, a no sé quién, no, pero volver al pasado a recogerse... A gente que no he conocido y que yo sé porque mis hijos han tenido la suerte de conocer a sus dos grandes, de los 4, conocieron a 2 que estaban vivos, a mi padre y a mi madre, y les han dejado tanta huella, una huella tan preciosa a todos los nietos, que es algo que siempre te hace falta cuando no has conocido a tus abuelos, ¿no? Y me hubiera encantado conocer a Doroteo, sí. Me hubiera tenido una entrevista con él. Bueno, pues vamos a cuestiones más mundanas, ya sea entre tú y yo. Dime, no sé, algún defectillo tendrás. Oh, empezamos por las virtudes que acabamos antes. Buah, muchos. Tengo muchos defectos. No sé por dónde empezar. A ver, antes te hablaba del síndrome del impostor. A quienes lo padecemos tenemos un altísimo nivel de exigencia con nosotros mismos. Yo me exijo mucho a mí mismo, no a los demás, a mí misma. Yo me abronco, Toño, cada día antes de irme a dormir me tiro 2 o 3 broncas. Pero Cristina, me exijo muchísimo. Tengo un nivel de exigencia que a veces me agoto porque me dicen baja un poco, pero la sensación de querer intentar hacer las cosas bien. Otro defecto que tengo, como me dicen en mi casa, que soy verso libre, que eso puede ser bueno o malo, para mí es bueno, para los demás no sé si es bueno o malo, tú sabrás, no sé, ya yo, eso los que me tratan lo saben, ¿no? No cultivo mucho el arte de la paciencia, no soy una persona muy paciente, voy a impulsos, pues como tú también eres una persona creativa, te surge algo y lo tienes que soltar ya, elaborarlo, pero al principio, luego ya lo puedes trabajar, pero al principio, ¿no? La disciplina y yo tenemos ahí una guerra un poco desarpullido. Estoy rodeada de una persona muy disciplinada en mi casa y entonces no puede, o sea, no puedo, o sea, me aburre la disciplina. Y yo si me aburro con algo lo tengo que dejar, puedo seguir con más defectos. Bueno, yo creo Vamos a dejarlo ahí, tampoco me voy a No, efectivamente, eso te iba a decir, pero aparte todos los defectos que has dicho no son otra cosa como un poco el cuerpo de tu personalidad, ¿no? De que luego todo eso pues fructifica en tu manera de trabajar, de pensar, de crear, porque es lo que también, nos hace, ¿no? Lo porque bueno y lo también malo. es creativa. Cris, ¿cuándo es la última vez que te emocionaste? Pues la última vez que me emocioné fue hace pocos días, un tema familiar. Mi hija en el grupo de WhatsApp nos mandó una analítica que le había salido bien y nos emocionamos todos, ¿no? Me emocioné también porque hace un mes mis sobrinas se casaron, nos reunimos toda la familia. Nosotros somos, solo de la familia ya que hemos generado las 4 hermanas, somos casi 30. Entonces mis padres, mi madre Manolita, Crescencio, mami y Yayé, que es como los conocen en casa, nos dejaron una huella. Ellos estaban obsesionados con que fuéramos familia, que nos cuidáramos unos a otros, que estuviéramos pendientes. Mi madre la conocéis, era una persona muy generosa y abrieron una brecha que la hemos seguido. Nosotras las hijas hemos sido las herederas de eso, se lo hemos también imbuido a nuestros sobrinos que se han criado como hermanos, los que han llegado luego también, y cada vez que nos reunimos son momentos divertidos, emocionantes, somos felices, lloramos. Tenemos un grupo de WhatsApp, toda la familia, cuando pasa algo, pero cuando nos juntamos lo primero que hacemos es que los chicos cantan La Chispa Adecuada de Héroes del Silencio, que esa es la canción de la familia, y ya cuando la cantan ya estamos todas llorando. Qué bonito. Yo no soy muy de llorar, pero ya estamos todas llorando. Normalmente me emocionan las cosas que tienen que ver muy con casa, con la familia. Y en la radio hay muchas veces que te emocionas, pero tienes que contenerte, que no está mal, ¿no?, emocionarte en la radio, pero a veces parece que da un poco de pudor y no debería dar. Sí. Pero bueno. Pues es que nombras a Manolita, tu madre. Yo lo único que puedo decir, aparte de que la conocí y la quería mucho, habitan los mejores recuerdos de mi infancia, no en los míos, en los de todos los niños de Jaca, de muchas generaciones en el paseo, Manolita. Uf, ya lo creo. ¿Qué libro estás leyendo en este momento o acabas de terminar? Llevo siempre en danza un montón. Estoy leyendo uno de un compañero periodista de Huesca, se llama Contracorriente.
Estoy leyendo un libro que se llama Las Gratitudes, que lo estoy acabando, que es muy pequeñito. Habla además de las palabras y habla de la necesidad que tenemos de ser agradecidos. Y sobre todo de ser agradecidos con las personas mayores, porque todos, si tenemos salud, llegaremos a él. Pero habla también de las palabras. Y luego siempre tengo algo de Saramago. Saramago es mi autor de cabecera y siempre tengo algún libro por ahí pululando. Si me quiero divertir un rato, me cojo unos, me quiero poner más seria, me cojo otros. Siempre tengo 2 o 3 libros pululando. ¿Y el momento del día de lectura es...? La noche siempre, siempre. ¿Y llegas a ser capaz de dormirte leyendo? Pues es que, a ver, me he quitado de series, porque el ver series me estaba quitando de leer. Ya. Pero claro, como tampoco hay mucho más tiempo, entonces lo que hago es me voy a la cama y al final me acabo durmiendo, pero siempre no sé irme a dormir sin un libro. No sé, es terapéutico para mí. Sí, pasa es que yo me siento culpable, entonces yo conozco a gente que dice, no, cuando ya se me cae el libro cierro los ojos, yo no me siento muy culpable y tengo que mantener vital y ya lo cierro y digo, no me quedo dormido con él. Yo me empiezo a dormir y digo, bueno, y al día siguiente lo que hago es irme 2 o 3 páginas más atrás, digo, a ver si el sueño me ha hecho perder algo. Saramago en la literatura, y ahora vamos a la banda sonora, la canción, la balada, el rock, que podría ponerse, pues eso, a tu vida. Pues es que soy muy ecléctica, sí, porque me gusta desde Serrat, Leiva, Coquemaya, me gusta Travis Bert, me gusta Rosalén, me gusta Sabina, me gustan Los Secretos, ¿sabes? Me gusta sobre todo música que pueda cantar como una loca cuando voy en el coche sola, que pueda gritar, cantar cuando estoy en casa. Pero la banda sonora es esto que estamos oyendo ahora, ¿no? Cuando me voy con mi perro a Grosín, que es uno de mis sitios, me subo con mi perro al bosque, me siento, cierro los ojos y empiezo a oír el ruido del bosque. Y luego sí me bajo al río Aragón. A mí el sonido del río es lo que más me relaja, hasta que mi perro se cansa, empieza a ladrar y se va el encanto. Pero yo creo que la banda sonora es más que una música, son los sonidos que me provocan sensaciones de bienestar. Bueno, pues ahora te voy a subir a la espadaña de la Ciudadela y además en el día de la noche de San Juan te voy a poner una varita en la mano y te voy a conceder 3 deseos. Bueno, yo no, el cosmos te va a conceder 3 deseos que se cumplirían a nivel mundial, a nivel a lo que quieras. Pues yo no soy mucho de pedir, ¿eh? No soy mucho de pedir. Pero, anda, cuando me dijiste que me vas a preguntar esto, porque me lo dijiste antes, porque si me lo preguntas sin más, no tengo ni idea, le he estado dando vueltas a la cabeza. Entonces digo, un deseo mundial, no voy a decir como las Miss Universo, paz y estas cosas que se da por hecho, pero yo pediría sentido común, Toño, porque con el sentido común viene todo lo demás. Si hay sentido común, no va a haber guerras. Si hay sentido común, no va a haber violencia. Si hay sentido común, no vamos a ser tan criminales como estamos siendo con el cambio climático, que sí, que lo estamos acelerando. El cambio climático existe, pero lo estamos acelerando. Si no hay sentido común, hay dolor. Si no hay sentido común, hay miles de niños que están muriendo de hambre. Si no hay sentido común, es que sentido común, simplemente sentido común. Luego pediría para mí, para los míos, que tengan una buena vida. Una buena vida, las dos cosas. Y luego ya te he dicho, soy un poco marciana, me encantan las cosas de los viajes por el tiempo y tal. Me encantaría ir al Ministerio del Tiempo, oye, y ir a una puerta y pasearme. No tocar nada, porque ya sabes que quien es friki del Ministerio del Tiempo sabe que hay que ir, pero no se puede cambiar nada, a no ser que, puntos suspensivos, pero me encantaría pasearme, ser invisible, pasearme por el tiempo y ir, ver cómo fue, cómo sucedió, por qué pasó esto. El futuro ya no me prefiero ir por el Ministerio del Tiempo. El futuro se lo dejo para la Guerra de las Galaxias, para Matrix, que me encanta esa película, para esas películas distópicas, ¿no? Pero bueno. Me ha gustado mucho porque esta pregunta, cuando la planteamos, normalmente la gente es como que se sintiera imbuida en un personaje político. Paz en el mundo, recuerda, ¿no? Entonces es que el sentido común, sí, es verdad. Que llueva dinero. Es la génesis de todo lo demás, porque si hubiera sentido común, cuántas cosas cambiarían. Cris, ¿qué no toleras? ¿Qué te saca de tus casillas? Pues
antes me sacaban pocas cosas porque no me paraba, ¿no?, a ver lo que me rodea mucho, vas con las prisas, sobre todo cuando tienes niños pequeños, vas y de repente te haces mayor, no sé si te pasa a ti, reflexionas más, y me he dado cuenta que me sacan muchas cosas de quicio. Me saca de quicio la falta de coherencia, que me estés vendiendo una moto y que no sepas qué es una moto, que no sepas ir en moto y que no tengas ni idea qué es el embrague. No me gusta la gente incoherente. Es de las cosas que llevo peor en la vida. Gente que te está vendiendo una cosa y luego está haciendo otra. No puedo con eso. Es decir, yo creo que es fácil. Ser fácil no. Ser coherente es ser uno lo que piensa, ¿no? Y ya está. No me gusta tampoco la gente tóxica. La gente que son tóxicos y que están dando malas vibraciones al universo y energía. Y otra cosa que llevo muy mal y que he aprendido a, no sé si a trabajar con las personas que son así, porque tengo un problema que es de empatía. Mi hija me lo dice, mamá, empatizas mucho, empatiza menos. Y es la gente que su misión en la vida es alimentar el ego a costa de ensombrecer a gente que podría estar haciendo cosas muy interesantes. Te lo digo en una profesión, que el ego es, no sé, el ego es algo que hay que alimentar. Y yo creo que el ego lo justo, el ego tiene que haber lo justo, porque eso es dañino para gente que está, a la que estás haciendo sombra, alimentando el ego, y dices, venga, pasa, deja atrás el ego, deja pasar a la gente que va a aportar algo, ¿no? Son cosas que me sacan un poco de quicios. Son grandes reflexiones, ya lo creo. ¿A quién admiras? A muchísima gente. Pues te dejo decirme uno. Uno solo. No, pues te digo muchos en poco rato. Bueno, es que venga, no va a ser pues difícil. Vamos. A la ciencia. Vale. A la gente de la ciencia, porque son los que tienen la llave del futuro. Admiro mucho a la gente que hace bien su trabajo. Admiro mucho a mi hija, que ha sabido reinventarse. Admiro a mi hijo, que tiene un pensamiento racional, que cuando estoy mal me llama y me ayuda mucho. Admiro muchísimo a mi marido, que es la resiliencia en persona. Admiro a la gente, yo cuando me voy a las 7:30 a trabajar y veo están limpiando las calles con el cuidado que lo están haciendo. Y admiro mucho a ese enjambre de voluntarios, Toño, que tenemos en Cruz Roja, en Cáritas, en Manos Unidas. Gente que sin ellos la sociedad no sería absolutamente nada. Ya más, pero vamos a dejarlo ahí. No, pero bueno, me alegro de haberte permitido dar más de un nombre porque... Pues eso, porque es toda una reflexión, ¿no? Porque normalmente pues te vas a uno y de pronto pues ahí has incluido pues trabajos, personas, hijos, y eso me parece... Y a doña Manolita y a don Crescencio. Eso, te los habías dejado. Admiración profunda. ¿Cómo estás viviendo este regreso que se ha producido en tu vida, que de pronto has regresado a Jaca? Y además esto no es una pregunta, te lo digo yo. La gente te quiere y te quiere mucho. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues yo estoy un poco sobrepasada, porque yo a Jaca siempre he seguido viniendo, menos o más, está aquí en mi casa, parte de mi familia está aquí, un poco sobrepasada porque yo sé que la gente me quiere porque yo no soy Cristina de la radio, soy Cristina, la hija de Manolita, que es lo que más me gusta que me digan. Y yo sé que a mi madre se la quería mucho y ese cariño, no sé, mira, mi madre tenía una frase siempre que decía, se consigue más con miel que con hiel. Sí. Y es una frase que yo he hecho mía, en mi casa, mis hermanas, todos, ¿no? Es decir, mejor a veces que no te creas que porque eres buena eres más ignorante, no, es que estás siendo de otra forma, ¿no? Porque qué necesidad de hacer daño con las palabras, que se hace mucho daño con las palabras. Entonces yo llegaba a Jaca y estoy un poco sobrepasada, porque claro, si yo tengo ya de por mí misma que me pongo las expectativas muy altas, de repente veo a todos los vecinos, los amigos de Jaca que están diciendo, vuelves a la radio, y digo, oh, Cristina, te tienes que poner las expectativas más altas para no defraudarlos. Y es, frente a todo ese trabajo y ese estrés que te puede generar la radio, el estar en casa, eso es maravilloso. Porque yo sé que si algún día fallo en algo, se me va a perdonar porque estoy en casa.
¿no? ¿Tú no crees que es así? No, absolutamente, absolutamente. Yo de una de las cosas que más a gala llevo en mi vida, y de hecho, pues compañeros nuestros de los medios de la comunicación me lo han dicho: Toño, tú eres profeta en tu tierra, y yo las mayores muestras de cariño y de afecto las he recibido, y trabajo por toda España en Jaca. Y eso es como una gasolina, ¿sabes? Es un abrazo, como, o sea, llegas y un abrazo, sí. Y dices, eso hay que devolverlo. ¿Cómo? Haciendo bien tu trabajo. Pues sí, efectivamente. Bueno, te voy a invitar ahora a que me lleves al rincón de la Jacetania, que dices, este es mi rincón. Grosín. Cogerme a mi perro, a Yaco, me subo, depende de las ganas de andar, o me subo hasta arriba o me quedo en la parte alta del tubo verde, me voy a la mitad del bosque, me siento ahí y entonces me dedico a escuchar. Ese es uno, y luego siempre que voy por Jaca, que hay unos senderos maravillosos, tengo que ir por el río, es decir, siguiendo el curso del río Aragón, porque el ruido del agua, y ahora está maravilloso, sí. El ruido del agua es una cosa que me relaja y que me da la sensación de que estoy más en casa. Grosín, el bosque, cualquier sendero, pero no sé, Grosín tiene algo para mí. ¿Dónde, cómo y haciendo qué te ves dentro de 15 años? Madre mía, que una ya tiene una edad. Y el tiempo pasa volando, pero bueno. Sí. De... Pues mira, yo me veo en Jaca, con mi familia, con la gente de Jaca, con mis amigos, con mis libros, porque yo llevo muchas mudanzas en mi vida, pero los libros es algo que... Hay cosas que dejo, los libros no, para mí son tesoros. Con mis libros, en Jaca, paseando, estando con mi familia, una vida de tranquilidad, totalmente. Lo que te voy a preguntar a continuación no es exactamente, es más un deseo que una pregunta. Y es Cristina, escritora, Cristina que tiene que escribir libros, Cristina que me lo vas a permitir que lo diga, que yo no sé si los tienes o los conservas, me imagino que en grabaciones sí, esas editoriales con esas reflexiones que entremezclan, pues no sé, cosas tan bonitas, y que yo te las he escuchado en Huesca y he dejado de hacer lo que estaba haciendo para decir, ostras, o sea, con una sensibilidad, con un punto de reflexión increíble. Cristina, es que no es una pregunta, es que tienes que escribirlo. Es que tienes que escribir. Ya hace es que año... eso, es que me vas a permitir, eso es una deuda. Bueno. Fíjate que ya en el año 2000, creo que fue poco antes de irme de Jaca, no me recuerdo la fecha, pero las fechas. Sí que hice una recopilación de algunos, entonces en Jaca lo llamábamos las pequeñas cosas. Hice un librito que era beneficio de Atades, creo. Luego escribí un cuento, Fermín y las pajaritas en Huesca. Lo que tú dices son, ahora Jaca lo llamo los cierres. Siempre hay una pincelada en los programas que hago, o al principio. Ahora en Jaca en el Hoy por Hoy es al final, es el cierre. Los cierres, bueno, en Huesca también los llamabas así. Lo que sí, es que el cierre también. Era, sí. Era como... Sí, pues es que sí, es muy fácil. El oficio de la radio es el oficio de escuchar, Toño. Hay que escuchar a la gente. Si no oyes a la gente, no hagas radio. La radio no es hablar, la radio es escuchar. Y a mí me encanta escuchar. Entonces, de escuchar te salen todos los días. Un cierre, 2, 3, te salen los que quieras. De una charla a la panadería, de haber estado mirando cómo los vencejos estaban haciendo un nido, de ir a las ferias y ver un niño que... De todo, es decir, entonces son 3 minutos, 2 minutos y pico, y me lo había planteado porque unos los guardo, otros no, porque, bueno, los tengo, los suelto y a veces los guardo. Pero me da tanto respeto publicar, la cantidad de gente que hay que escribe bien, entonces me da respeto. Pero bueno, yo cuando he hecho alguna publicación siempre la he hecho con la condición de que fuera a parar a alguna entidad de discapacidad, de solidaridad, y bueno, si lo hiciera seguramente iría también para eso. El primero que escribí además, que se llamaba Bien Hallados, que era una recopilación de relatos, me lo pedían, tienes que hacerlo, dije, bueno, yo me puse la expectativa alta. Si me lo prologa Iñaki Gabilondo, lo escribo, sabiendo que... Bueno, le mandé una galerada a Iñaki Gabilondo diciendo, cuando hacía el Hoy por Hoy. Y entonces el pasmo fue cuando a los 15 días, a los 20, que yo ya dije, bueno, él ha llegado, lo habrá dejado ahí, me llamó Iñaki Gabilondo a casa, que no hace prólogos, y me dijo, te voy a hacer el prólogo, Cristina, ten paciencia, que tardaré un poco. Y ese prólogo es lo más valioso del libro. Lo demás, bueno, pero el prólogo de Iñaki Gabilondo, eso es... yo lo enmarcaría. No soy mitómana, pero es Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo es
el maestro de los radiofonistas. Yo aprendí radio escuchando a Iñaki Torres, bueno, sigo aprendiendo, pero una parte era el estar oyendo, bebiéndome lo que decía Gabilondo. Decías, es que hay muchos que escriben muy bien, pues yo te diría una cosa, también hay muchos que escriben muy mal, también pero muy mal, en tu caso es que no solamente deberían de ser esos cierres que tú hablas o esas reflexiones que haces, ¿no? Sino que yo te diría que tendrías que dar un paso a más y novelar, escribir novelas. Te creo muy capaz y además es como si Cristina escribiera una novela. Porque eres una gran creadora de atmósferas, de espacios, y ahí se ve imaginación, se ve sensibilidad. O sea, yo veo todos los elementos como para que te obliguemos a que hay lo que tener hagas. una cosa que no tengo, que es la disciplina, ¿sabes? Yo los relatos, hasta en el momento en que digo, buf, ya he perdido el hilo, me pasa cuando veo una película, una serie, cuando leo un libro, que digo, cuando pierdes el hilo ya carece de interés, ¿no? Cuando estás viendo un espectáculo, yo no me veo capaz de escribir algo tan largo, me parece ciencia infusa. Pues yo sí, te voy a decir por qué, porque, a ver, que es que esas tierras que tú haces son tierras que están currados, porque se ve, porque se nota, porque se aprecia, porque te has sentado, porque has reflexionado, porque has plasmado. Yo te diría nombres de muy famosos que con el móvil graban un libro lo hablan y lo mandan, lo escriben y lo publican, ¿sabes? Entonces, no sé, es que es algo que también es una cosa que yo te la he escuchado siempre en la radio. Tu trabajo está cocinado a fuego lento. Pero me lo estás diciendo tú, que sabes que para cualquier cosa que quieres hacer bien hay que trabajarla mucho. O sea, yo siempre me decían que la mejor improvisación es la más preparada. Sí. Vas a presentar un acto, te has presentado, bueno, pero es que lo llevo preparando 3 días, aunque no lo parezca. Tú lo sabes, es decir, hay cosas que dices, qué naturalidad, pero es que ese es el arte, lo que haces tú es el arte, lo difícil es la naturalidad, pues, pero cualquier cosa lleva mucho trabajo. A mí una novela me parece un trabajo increíble, el generar personajes, el seguir el hilo. Yo soy muy lectora y a veces cuando acabo un libro me paro a pensar y digo, ¿cómo han podido escribir un libro? Me parece algo tremendo. Bueno, lo dejamos ahí en el capítulo. Bueno, sí. Lo podía haber puesto como tercer deseo, pero como me has dicho solo 3... Te insistiremos. Como me has dicho solo 3, lo dejamos ahí. Ya para concluir esta entrevista, y esta será un poco la pregunta buque insignia, ¿no? Yo te voy a grabar a continuación una reflexión. Esa reflexión la meteremos en un dispositivo. Antiguamente decían un pendrive, ahora ya no me atrevo porque está pasadísimo de moda. Pero bueno, en ese dispositivo que la escondamos, la voy a esconder en una de las piedras de esta casamata de la Ciudadela. Y no será descubierta hasta dentro de 300 años. Exactamente la noche de San Juan del año 2323, alguien la encontrará y podrán ver ese mensaje. Van a ver un mensaje que fliparán, porque es la frase que yo les digo siempre a mis hijos, y que cuando yo estoy mal me dicen, mamá, recuerda lo que nos dices. Sería esta frase: hemos venido a ser felices, no os distraigáis. Pues me parece, que lo lea el futuro. Me parece una marcianada. No, me parece muy bonita. Cris, de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer hablando contigo, porque eres una dama de la palabra, pero es que más noto la sensación, y la estoy notando porque eso será difícil que se vea en cámara, ¿no? Como que separa el tiempo y el espacio, ¿no? Para escucharte. Y es un lujo para nosotros el poder encender la radio y escucharte. A ver si Cristina, me voy a emocionar ahora, que hemos dicho que no me emocionaba. Pues muchísimas gracias y esta ha sido tu semblanza. Gracias, Toño. Entre los primeros recuerdos de Cristina habita el olor de las castañas asadas en el horno de leña que hacía Manolita, su madre, tan querida y recordada por los jacetanos, al frente del añorado kiosco del Paseo, que cuando éramos niños nos parecía un enorme palacio con los mostradores muy altos y siempre lleno de cosas buenas. Y también su padre, tocando y cantando a la guitarra viejas canciones de Georges Brassens. Nos ha contado que ella huye de los grandes titulares para centrarse en las historias cotidianas, para convertir en protagonistas a personas que de otra manera nunca hubiéramos conocido.
Hemos sabido que un día sonó el teléfono en su casa y era el mismísimo Iñaki Gabilondo, que había leído su libro y que además, por supuesto, escribiría el prólogo. Nos ha contado que la música que más le gusta es la que puede cantar como una loca a solas en el coche. Pero los mejores sonidos para Cristina son los del bosque, cuando pasea con su perro, los del bosque y los del río Aragón. Entre esos 3 deseos que le hemos concedido, el primero es el sentido común, porque con él viene todo lo demás. Sabia reflexión. Querida Cristina, déjame decirte algo, y decírtelo además de todo corazón. Cocinando esta entrevista, he tenido la sensación de que me has regalado la entrevista más bonita que he hecho nunca. Que escuchándote he aprendido un montón. Gracias, maestra. Y sobre todo, que no se nos olvide que hemos venido a ser felices. No nos distraigamos.